En esta oportunidad vamos a reaccionar a un video de Dana Al-Kuati. No sé si se pronuncia así, pido disculpas si no se pronuncia así. Es una youtuber que por lo general van a encontrar videos referentes al feminismo, el aborto y demás, ¿no? En reiteradas oportunidades ella defendió el caso del aborto y la verdad es que lo hace muy bien, tengo que ser sincero, lo hace muy bien. Obviamente no estoy de acuerdo con sus conclusiones, pero tiene muy buena retórica y eso me gusta mucho. Y en esta oportunidad vamos a ver un video donde dice en un par de historias que va tirando en otras redes sociales, que calculo que debe ser Instagram, ¿por qué dejó de creer en Dios? ¿Cuál es la razón por la que Dana Al-Kuati dejó de creer en Dios? Y después vamos a ver, más adelante vamos a ver un debate entre ateos y agnósticos, que ese me gusta mucho. Pero primero vamos a ver el de Dana Al-Kuati. Pasamos a la siguiente pantalla. Y aquí nos encontramos con la señorita Dana y vamos a ver qué es lo que tiene para decir al respecto y qué podemos decir nosotros al respecto. Ahí arranca, ¿eh? Ok, esto es una historia bien interesante. En lo que respecta a mis dos padres, ninguno es religioso. Mi papá es muy ateo y mi mamá sí cree que existe algo, pero no sigue realmente ninguna religión. Y la única persona religiosa con la que me crié fue mi padrino, que es cristiano, pero es un cristiano muy light, vamos a decir. Nunca le impone la religión a otras personas y nunca te exige que reces. Lo que va a hacer es tal vez darte la bendición, pero poco más. Ni que decir que tampoco es una persona homofóbica, es una persona muy abierta de mente. Yo lo amo mucho. Básicamente no es cristiano. Él es un amor. Sin embargo, yo creí en Venezuela, que es una cultura muy religiosa. Aparte de eso, la mayoría de colegios en Venezuela son religiosos y fui la mayor parte de mi vida a un colegio católico, en el cual la pasé extremadamente mal. Debo decir que al principio obviamente creí en Dios, porque era una niña y me enseñaron que tenía que creer en Dios. Sin embargo, siempre me sentía muy incómoda. Cuando habían actividades religiosas, me sentía muy incómoda en las misas, me sentía extremadamente incómoda. Pero me sentía obligada a hacerlo porque tenía miedo de ir al infierno. Continúa en una parte 2, ya que estamos hablando. Parte Continuará. 2 de por qué dejé de creer en Dios. La manera en la que se impartía la religión en el colegio en el que estudié durante 10 años era muy intrusiva. Todos los días a las 10 de la mañana teníamos que rezar 4 oraciones. Una vez a la semana era obligatorio ir a la misa. No era opcional, tú tenías que ir, no tenías opción. Y si te distraías o te movías mucho, te regañaban. Teníamos clases de religión una vez a la semana y estábamos obligados a hacer cosas como la primera comunión o la confirmación y a ir a clases de catequesis durante esas fechas, vamos a decir. También estábamos obligados a hacer el Vía Crucis todos los años y otras actividades religiosas. Más allá de que se nos obligaran a este tipo de actividades, también estaba el tema de que era muy estricto tener que estar sentado en silencio. Imagínense a mí, una niña con déficit de atención y hiperactividad, teniendo que estar sentada en silencio. La pasaba bastante mal. Sumemos a esto todo el tema de las reglas de apariencia, las reglas de modestia y... Esta chica tiene un trauma de chica con la religión, con razón se apartó, ¿no? O sea, este es un problema de un trauma de pequeña. Y que eran bastante homofóbicos en esa vaina. Continuamos en la parte 3. Continuará. Esto lo espero más que Adventure Endgame. Parte 3 de la historia de por qué dejé de creer en Dios. Más allá del tema de que las actividades de mi colegio eran intrusivas, me hacían sentir reprimida, me hacían sentir mal constantemente, está el tema de que yo nunca pude sentir, digamos que la presencia de Dios. Cuando he hablado con personas que son religiosas, siempre me han dicho que cuando rezan sienten la presencia de Dios, siempre sienten que están hablando con Dios. Yo jamás sentí eso, jamás me pude sugestionar al punto de sentir algo así. Lo que sí llegué a sentir era un miedo muy genuino por pecar. Y con pecar me refiero a cosas que a la práctica ni siquiera son dañinas, como por ejemplo tener sexo premarital. Y claro, mientras en la escuela me decían una cosa de que debería ser virgen hasta el matrimonio, en mi casa yo recibí un mensaje completamente contrario porque mi familia no es religiosa. Y mi mamá siempre procuró que yo tuviese, vamos a decir, educación sexual desde muy pequeña. Era un choque que me hacía sentir muy extraña, pero eso no me quitaba el miedo al infierno. Continuamos en la parte 4 y tal vez 5 porque esto es largo. Wow, bueno, esperen. Lo único que quiero decir es, eso, me parece que de todo lo que viene diciendo hasta acá va contando una experiencia personal que me parece que es fantástico. Hasta el momento no da razones para dejar de creer en Dios. A ver, ¿razones en qué sentido? Razones lógicas, ¿no? Porque entiendo de que es una... En definitiva, a ver,
todo termina siendo muy subjetivo, ¿no? Hay veces de que este tipo de cosas pueden llegar a inclinarte a vos a dejar de creer en Dios. El creer en Dios o no creer es algo muy personal. Otra cosa sería afirmar que Dios no existe o afirmar que Dios existe. Son dos cosas distintas, ¿no? Pero en el caso de sentir la presencia de Dios es cierto, y yo para mí esto es una crítica que debemos hacernos como cristianos, en que es como que necesariamente enseñamos de que toda aquella persona que ora debe sentir la presencia de Dios. Y este tipo de testimonio como el que está contando Dana, como en otras personas más, veo de que es muy recurrente, ¿no? No siento la presencia de Dios al orar, no siento la presencia de Dios cuando clamo a Él y cosas por el estilo. Y porque no es necesariamente una regla que cuando vos te dirijas a Dios vas a sentir la presencia de Dios. No es una regla bíblica. Nunca nadie enseñó de que eso debería ser una especie de fórmula en donde vos apretás un botón y automáticamente la luz se enciende. No pasa de esta manera. Entonces cuando se crean ese tipo de falsas expectativas y a vos no te ocurre, vos sentís, hay algo que está mal en mí. Yo recuerdo de que viviendo muchos años en la tradición pentecostal, apostólica y profética, había veces de que todo el mundo hacía ¡ah! Y yo decía, no siento nada. Y es como que intentaba sugestionarme para sentir lo que los demás sentían, porque me hacía sentir, yo me sentía mal conmigo mismo. Decía, ¿cómo puede ser de que sea tan evidente que todos los demás sientan la presencia de Dios y yo no la siento? Y ese es un error a la hora de comunicar la fe cristiana, me parece, y es un buen punto el que está planteando. Ahora, de ahí a dejar de creer en Dios me parece que hay un salto de fe importante, pero no voy a negar que esto personalmente le afecta a la gente, es cierto. Parte 4 de por qué dejé de creer en Dios. Entonces, bueno, ahí tú me tienes, una niña de tal vez unos 13, 12, 13 años que tiene un miedo demasiado grande de ir al infierno y que se fuerza a sí misma a sugestionarse para poder sentir la presencia de Dios cuando simplemente no la siente. Eso a mí me causó muchísima frustración y mucho dolor, porque me sentía como que tengo que obligarme a mí misma a sentir a Dios, pero no sentía nada. En fin, que cuando ya tenía 14 años, y esto va a parecer el cliché de los niños ratas, el primer contacto con el ateísmo, así directo, fue nuestro querido Dross. Pará. Acá me hago un festín. Pará. Si tu principal fuente es Dross para el tema del ateísmo, hay algo que está mal. Probablemente la chica haya, dice su primer contacto con el ateísmo, ¿no? Entonces, entiendo de que desde los 14 años, creo que dijo, hasta ahora, probablemente haya navegado otros caminos para fortalecer su ateísmo, seguramente, porque es una chica que lee mucho, eso pese a que vos estés de acuerdo o no con sus conclusiones, es evidente. Ahora, ¿vieron? Y yo quiero decir algo. A todos aquellos que están conectados, que me dicen, ay Santiago, ¿por qué le respondés a Dallas Review? Ay Santiago, este video es muy tonto, ¿por qué no subís el nivel? Porque imagínense, esta chica, atea hoy, dice, mi primer contacto con el ateísmo fue un video de Dross. Cuando vos ves los videos de Dross hablando sobre ateísmo, te da gana de Satanás se pega un tiro en la sien, ¿se entiende? Porque te enfarisea, o sea, son pésimos los videos de Dross. Son nivel Dallas los videos de Dross sobre ateísmo. ¿Está bien? Entonces, esta es la razón por la que yo digo, hay que responderle a esta gente, porque nos creemos hiperintelectuales los cristianos diciendo, ay no, yo no me voy a rebajar al nivel de Dallas, yo no me voy a rebajar al nivel de Dross. Y mientras vos estás navegando en la estupidez intelectual, porque no te querés bajar de ese gran trono que te ha llevado a alcanzar en la academia, hay gente que se está perdiendo en redes sociales. Entonces, este es un ejemplo, ¿está bien? Así que toda persona que me diga, ay, ¿por qué le respondés a fulano de tal? Si es muy malo su argumento. Es porque para vos, amigo, da gracias a Dios que para vos es malo el argumento, pero para otras personas este argumento puede ser contundente y la puede desviar del camino de la fe, ¿está bien? Entonces, por favor, no me hagan más ese planteo, porque acá vemos, según la propia Dana, que videos de Dross. Tal vez los que estén más jóvenes acá no recuerden, porque en esa época eran muy chiquitos, pero Dross comenzó en YouTube haciendo contenido muy ateo y en plan humor, que sí, muy negro. Y fue la primera vez que yo vi a una persona atea hablar de ateísmo y me quedé como que, ¿se puede no creer en Dios?
continuamos en la parte 5 porque aquí se pone bueno. ¿Ven? ¿Ven? Parte 5 de por qué dejé de creer en Dios. Después de tener ese primer contacto con el ateísmo, y no con el ateísmo simplemente, sino con alguien que abiertamente hablaba de ateísmo, que fue Dross, comencé a investigar un poco más, y comencé a leer un poco más, y comencé a descubrir a más y más y más personas que tenían unos argumentos bien sólidos sobre por qué Dios lo más probable es que no exista. Y poco a poco comencé a aceptar el hecho de que simplemente no me puedo forzar a creer, porque no siento absolutamente nada cuando rezo, no siento nada. Y así poco a poco fui llegando a la conclusión de que el infierno no existe, el cielo tampoco. La única vida que tienes es esta y deberías disfrutarla, y no es necesario ser religioso para ser una buena persona. A ver, quiero decir algo. Entonces, vamos a sumar todos los elementos que hizo de que esta chica terminara siendo atea. Primero, la familia no era muy religiosa, que digamos. El padre no tenía ningún tipo de vida religiosa, la madre creía a su manera en un Dios, pero eran muy abiertos. El único contacto religioso que tenía desde su familia era, creo que dijo, un tío o un padrino que decía ser cristiano, pero por la descripción que da, muy cristiano no es. En su formación, en los primeros años de colegio, iba a un colegio religioso, pero le habían enseñado de que tenía que sentir la presencia de Dios y ella no la sentía. Entonces llega un momento a los 14 años donde se encuentra con un video de Dross donde habla de ateísmo y empieza a ella investigar diferentes autores que hablan de ateísmo. Llega a la conclusión de que hay argumentos muy sólidos para afirmar de que lo más probable es que Dios no exista, y además ella no siente la presencia de Dios al orar. Esas son las razones que ella está presentando, ¿está bien? Entonces fíjense cómo la falta de un canal, no me refiero a un canal de YouTube, me refiero a un canal, una vía que te permita realmente comunicar las verdades de Dios de forma correcta y hacerle llegar esa información a personas como Dana. Es necesario. Es necesaria la cercanía con las personas, con los individuos, más con los chicos hoy por hoy, que están a un clic de cualquier tipo de información y fake news, por así decirlo, y la contención, el poder acompañar, la paciencia, el amor, es terriblemente necesario, porque si no, vuelvo a repetir, esta chica, si lo que dice es tal y como lo dice, tenía la manzana rodeada y evidentemente iba a terminar siendo atea. Es lo más lógico, ¿está bien? Entonces, esto un llamado de atención para nosotros para todavía fortalecer más nuestro trabajo, no en redes sociales solamente, sino con aquellas personas que nos rodean, y poder proporcionar respuestas ante las preguntas que se le hace al cristianismo, pero también poder proveer una correcta o comunicar, de forma correcta la fe cristiana, porque es fundamental para los tiempos más prematuros de la vida de cualquier individuo, ¿está bien? Porque en estas etapas es cuando uno está formando su identidad. A 14 años, dice, estaba formando su identidad, y bueno, nada, creo de que esto tiene que ser un llamado de atención para nosotros. Y justamente investigando sobre ateísmo me topé con lo que es el satanismo alabellano. Me leí la Biblia satánica, me encantó el libro en aquella época, y ese fue mi primer también como que contacto con el satanismo ateísta, porque son ateos, por si llega alguien nuevo. Claro, sí, el satanismo es una especie de humanismo, podríamos decir, ¿no? Porque hay veces de que la gente cree, satanismo es porque adoran a Satán. No necesariamente. Es una especie de humanismo ateo que yo no soy un experto en el tema, ¿no? Obviamente, pero que lo que busca es exaltar por sobre todas las cosas la figura del ser humano, ¿no? Nada para decir. Obviamente, ella cuenta una experiencia personal que me parece que todos los cristianos deberíamos de prestarle atención, porque evidentemente la piba, si es así como lo ha descrito, tenía la manzana rodeada y obviamente va a terminar volviéndose atea. Eso es obvio. De ahí a decir de que hay razones para no creer en la existencia de Dios, hay un salto de fe importante. Pero en la experiencia personal, en lo subjetivo de su experiencia, obviamente iba a terminar en el camino del ateísmo. Es obvio, ¿no es cierto? Y es ahí en donde nosotros tenemos que tomar conciencia en que tenemos que aprender a comunicar mejor nuestra fe.